Buenas tardes. Dios les bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Bueno, algunos conozco, a otros no. Pero bueno, sean bendecidos en esta tarde. Quería también dejarles saludos del pastor Daniel Alfano, de Casa de Oración La Ferrer, ¿sí? Y bueno, un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a pasar a la palabra. Pero antes, gracias, de pasar me gustaría orar. ¿Sí? Inclinamos ahí nuestros lugares, nuestro rostro. Señor, te damos gracias por este día, por este momento, que hemos llegado a tu casa a agradecerte, Señor, adorarte, darte alabanza, adoración por quien tú eres, porque ciertamente nos salvaste, Señor, y estamos agradecidos y venimos a rendirnos a ti, Señor. Queremos que en esta tarde tú nos hables al corazón y que tu palabra sea la que traspase los corazones aquí presentes, Señor. Que seas tú el que recibas toda la gloria, Señor. Padre, por medio de tu Espíritu Santo, te pido, Señor, que uses mi vida, todo lo que diga, Señor, lo que hable, Señor. Toma el control, Señor, de mis pensamientos, Señor, de mi lengua, de mi boca, todo lo que diga, Señor. Tu palabra, Señor, Padre, que es más cortante que una espada de doble filo, Señor, sea la que transforme vida, Señor. Renueve, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, esta predicación la titulé Una verdadera confianza. ¿Cómo? Y bien, vamos a ir al profeta Isaías. En el capítulo 26, del 1, capítulo 26, versículo del 1 al 4, ¿sí? Si lo tienen. Amén. Damos lectura. Dice así la palabra de Dios. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Y bien, este es un cántico de confianza. Y para introducirme en esta tarde, ¿no? La confianza en la Biblia ocupa un lugar relevante y es mencionada como una confianza, puede ser verdadera como falsa. Y la confianza verdadera es aquella que centra a Dios sobre todas las cosas. Porque hay una confianza también que es falsa. Y el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, verso 26, dice, porque Jehová será tu confianza y perseverará tu pie, de quedar preso. Dice así el proverbio, ¿no? Y esta confianza verdadera es la que nos bendice. La que nos bendice para poder acudir y entrar confiadamente, como dice la carta de los Hebreos, entrar confiadamente a su trono de gracia. Es esta confianza la que nos lleva y la que nos beneficia, ¿no? A un resultado, a lo cual es la justificación, la justicia. Nos bendice Dios. Como vemos en el Génesis, cuando Abraham creyó a Dios y dice la Escritura que le fue contado por justicia. Le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por eso yo cuando iniciaba decía que la Biblia ocupa un lugar relevante en cuanto a lo que es la confianza. Y podemos ver aquí en la Biblia también, en el Nuevo Testamento,
en Hechos 13:39, si me acompañan. Cuando digo relevante es que sobresale, ¿sí? Hechos 13:39. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Bien, el apóstol Pablo también a los romanos nos dice que concluimos, dice que el hombre es justificado por la fe, ¿no? Que no invalida la ley, sino al contrario, la confirma. Y dice, justificado pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. Podemos tener una relación con Dios por medio de la fe. Justificados por esa fe, podemos tener ese acceso al trono de su gracia. Podemos tener comunión con Dios. Esa es la verdadera confianza, ¿no? Y podemos ampliar un montón de temas en cuanto a lo que es la confianza, lo que es la fe. Hay mucho por hablar y podemos tocar muchos temas. Pero bien, dice el apóstol Pablo que concluimos ahí, ¿no? Pero la verdadera confianza es aquella, las que nos lleva a no temer. Como dice el Salmo 56, versos 3 y 4, dice, el día que temo, decía el salmista, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa es la verdadera confianza. Que vienen situaciones, vienen dificultades, cosas que nos pasan, ¿no? Dice, no temeré. Mi corazón estará confiado. ¿En quién? En la roca de nuestra salvación. ¿En quién? En nuestro Señor. En Él está mi confianza. En Él está mi refugio. Él es mi pronto auxilio en mis tribulaciones, cuando estamos pasando situaciones, cosas que pasan, problemas familiares, económicos, financieros, como los quiera llamar. Pero ahí Dios nos llama a cada uno de nosotros a poner su confianza en Él, a creerle, pase lo que pase. Esa es la confianza verdadera. Podemos ver en la Biblia, así como les decía recién, una verdadera confianza y también la contraparte, ¿no? El opuesto a lo que es una falsa confianza también. Y esta es la que Dios califica, ¿no? A la que es falsa confianza la califica como lo que es la idolatría, la confianza en uno mismo, podría también, o la confianza también en las fuerzas militares, en los esfuerzos humanos, la confianza hoy en día podríamos decirle en el que está en el mandato político, como quiera llamarlo, pero esos son esfuerzos humanos. Y quiero hacer una distinción para ilustrar en la Biblia, ¿no? Cuando en Salmos 27, miren lo que dice. ¿Podría ser un poquito de agua? Gracias. Dice así la palabra de Dios. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Bien. Y podemos ver a David, ¿no? David confiaba en Dios. Aunque muchas veces también David se desanimó, pero él optó en confiar en Dios. Por ejemplo, cuando vemos que David enfrenta a Goliat, él puso su confianza en Dios. Podemos notar una ilustración, gracias, una ilustración cuando David vence a ese gigante que se le presenta. Él, su confianza, la puso en Dios, ¿no? Lo miraban, ¿no? ¿Qué puede hacer este muchachito? Pero este muchachito le creyó a Dios y venció a aquel gigante. Podemos ilustrarlo de esa manera. También cuando fue perseguido por Saúl, David se desanimó. Estaba desanimado.
pero él fue perseguido y él ponía su confianza nuevamente en su Señor. Y vemos y tenemos amplio en los salmos, que tenemos los salmos de confianza escritos por David. Pero también podemos ver en Saúl, una persona que no ponía su confianza en Dios. Que no ponía su confianza en Dios porque claramente el primer libro de las Crónicas quedó esto archivado ahí y vamos a leerlo. Primer libro de Crónicas. Capítulo 10, verso 13. Y acá vemos la contraparte, alguien que no confía en Dios, una falsa confianza. Primera de Crónicas 10:13 dice así. Y si quieren después en sus casas pueden leer el primer libro de Samuel, que está la historia ahí. Y dice, primer libro de Crónicas 10:13 dice lo siguiente: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. ¿Y por qué? Consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Vemos esa falsa confianza y la contraparte, ¿no?, de lo que es una verdadera confianza. Y ahora, ¿en qué consiste la verdadera confianza? La verdadera confianza, ¿en qué consiste? Como hijos de Dios, cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, tanto mi persona como todos ustedes, como hijos de Dios, debemos conocer las promesas de Dios. Debemos conocerlas, debemos experimentarlas, creerla a Dios. Hay promesas, miles de promesas del Señor para cada uno de sus hijos. ¿Y qué es confiar? Confiar tiene que ver con fe, con esperanza, con refugiarse, creer, con tener seguridad, que es verdadero. También podemos ver y notar lo que dice el Salmo 37, del versículo 3 al 6, si me acompaña. Salmo, repito, 37, del 3 al 6, vamos a dar lectura. Dice así la palabra de Dios: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Bien, que confiemos es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que le creamos. Aún como decía hace un momento, aunque vienen las dificultades, aunque vienen las situaciones, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que nuestra confianza esté puesta en Él. Y la pregunta es, cuando vienen las dificultades, las situaciones que le mencionaba hace un momento, que te quedaste sin trabajo, que hay problemas familiares, que se fue un hijo de casa, situaciones por la cual vienen problemas, dificultades a nuestra vida. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando vienen esos problemas laborales, problemas en el trabajo, con tu jefe, problemas en la escuela, con el maestro, con problemas en la facultad? Cuando vienen esas situaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Es posible, una pregunta, ¿no?, vivir sin dificultades? Todos tenemos, ¿no? Y pasamos por situaciones, dificultades, problemas, adversidades. Pero el Señor dice, confíe. Como decía el salmista, ¿no?
Mi confianza está en el Señor. Pondré mi confianza en Él. Miraré a Él. Esa debe ser nuestra confianza en las adversidades, en las situaciones, cuando te quedas sin empleo, por ejemplo, ¿no? Pasó un año ya, que bueno, me quedé sin empleo, pero Señor, yo creí en la promesa de Dios, que Él no dejará que sus hijos mendiguen pan. Le creí a Dios. Y Él me sostuvo y me sostiene. En cada situación de nuestra vida, el que nos sostiene, cuando ponemos nuestra confianza en Él, es el Señor, hermanos. No nos deja, no nos desampara. Siempre está ahí, brindándonos protección, cuidado, porque somos sus hijos. Él es el que sale a la defensa nuestra, a cuidarnos, a sustentarnos. Y de esa confianza es la que le quiero hablar. Y como le hacía una pregunta recién, ¿no? Es difícil, ¿no? Que no nos pasen cosas, dificultades. Es como también querer aprobar un examen sin estudiar, ¿no? Porque las cosas que nos pasan, ¿no? Son situaciones, dificultades que vienen, pero es para que nuestra fe aumente, nuestra confianza aumente. Es como querer aprobar, ¿no? Pasar de grados sin estudiar. Y no es así, porque es necesario que esas dificultades vengan y es necesario que nosotros experimentemos el poder de Dios en esas situaciones que vienen. Poder experimentar y depositar nuestra confianza en Dios y asimismo saber como resultado lo que nos da en medio de las crisis, de la tormenta, la paz de Dios. La paz de Dios, experimentarla en medio de cualquier adversidad, como se llame la adversidad, poder descansar en Dios y experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que Dios nos da para enfrentar los problemas y los gigantes que se levantan. Podemos nosotros clamar a Dios, creerle a Dios y buscarlo, y lo vamos a hallar. En medio de la tormenta, de la aflicción que estemos pasando o tengamos que pasar. Miren lo que dice la primera carta de Pedro. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, las pruebas, ahí vemos, las dificultades vienen, van a venir, vendrán. Y la pregunta de vuelta es, ¿cómo la vamos a enfrentar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos llorar? ¿Sí? ¿Podemos entristecernos? ¿Angustiarnos? Pero no permanecer en ese estado, hermano. Sí que podemos, nos angustiamos, lloramos, pero no permanecemos en ese estado, sino nos levantamos creyéndole al Señor. Nos levantamos llorando, con lágrimas por las situaciones que estamos pasando, pero ahí nuestra confianza en el Señor. ¿Sí? Más bien, a pesar de la situación que estemos pasando, confío. Pase lo que pase, Señor, yo no voy a dejar de creerte. Y vemos ejemplos que podemos ver en la Biblia, Job, podemos ver Habacuc, ¿no? Que aunque la higuera no florezca, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Pero Habacuc a lo primero estaba ahí, quejándose. ¿Hasta cuándo, Señor, esto? ¿Hasta cuándo lo otro? ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar a este? ¿Hasta cuándo? Y así estaba Habacuc con su queja
delante de Dios. Y muchas veces somos así. Nos quejamos, ¿hasta cuándo, Señor, esta situación? Pero después se entendió, ¿no? Pase lo que pase, aunque la higuera no florezca, aunque no tenga empleo, aunque esté pasando esta adversidad, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y todo esto, lo que les venía mencionando, nos lleva a esta promesa del texto central, en completa paz. ¿Y quién puede tener completa paz? O pregunto, ¿quiénes quieren disfrutar de esta paz? Todo el mundo busca tener paz, pero como sinónimo de felicidad. Vemos, ¿no?, que buscan esa paz en la meditación oriental, en el yoga y medicamentos y cuantas otras cosas. O distenderse, ¿no?, un fin de semana largo y ir a descansar al campo, que no está mal, pero ellos buscan, ¿no?, tener esa paz, una salida, ¿no?, una distracción, que no está mal, pero nosotros hablamos de una paz interna, de una paz que viene de Dios, con entendimiento en medio de las dificultades. Esa paz. Pero, ¿para quién es esta promesa? Que Dios guardará en perfecta paz. Esa promesa son para sus hijos. Para sus hijos. Aquellos que le han aceptado. Aquellos que le creen. Esta promesa es para ellos. Para cada uno de nosotros que hemos creído, que le hemos aceptado. Para sus hijos. A los que creen y confían en Él. Volvemos al texto central, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice el texto. Y tú se refiere a Dios, que es infalible, digno de confianza. Él es confiable sí o sí. Y bien, podemos ver también guardarás. ¿Qué se refiere cuando dice guardarás? Tiene que ver con proteger, con mantener, con rodear, con preservar, cuando dice guardarás, en completa paz. Esa completa paz es shalom, algo completo y verdadero, perfecto. Y bueno, en este texto, vacacionábamos con mi familia en Mar del Plata y me viene este texto. Y lo leí a la mañana, lo leí a la noche, y no entendía lo que el Señor quería decir ahí, o decirme a mí. Y una y otra vez, hasta que después lo entendí, cuando vino la situación, cuando vinieron las adversidades. Estábamos allí en la avenida Colón, alquilando con mi esposa, y mi esposa estaba de 3 meses. Bueno, para resumir un poco y no extenderme tanto, perdimos el bebé y en ese momento fuimos a una clínica. La clínica, como era privada, nos dejó así a la deriva. No sabíamos la situación, cómo enfrentarla, pero el Señor ahí nos daba paz y la llevé al hospital. El nene me levantaba fiebre y un montón de situaciones, ¿no?, que eran complejas, pero venía esta palabra: tú guardarás en perfecta paz a cuyo pensamiento en ti persevera. Y bien, vino la aflicción. Llegó a Buenos Aires la partida de mi papá. Y ahí la palabra de Dios guardándome, dándome paz en medio de la tormenta, en medio de dificultades, en medio de adversidades. Es esa paz que Dios nos da para enfrentar los problemas que nos surgen.
¿sí? Y Filipenses 4, 6 y 7, vamos a ver qué dice. La carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, dice lo siguiente. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. No estamos exentos de problemas, de dificultades, pero sí podemos depositar nuestra confianza en Dios. Sí podemos creerle a Dios en medio de cualquier adversidad y de cualquier tormenta. Y esto nos lleva también a perseverar. Ahí volvemos al texto central de vuelta, a Isaías. Isaías, repito, 26. Y estamos ahí, en el verso 3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Persevera. Bien, cuyo pensamiento en ti persevera, la definición podemos decir disposición de la mente, inclinación de nuestro corazón, nuestra mente gobernada por la palabra de Dios. A eso se refiere, cuyo pensamiento persevera. Disposición de la mente, inclinación de nuestra mente, inclinación de nuestro corazón, nuestra mente gobernada por la palabra de Dios. Y miren lo que dice el Salmo 112, versículo 7. Salmos, repito, 112, versículo 7. ¿Leemos? No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Así es aquel que persevera confiando en el Señor. Su corazón, dice, no tendrá temor a las malas noticias. Podrá venir esa adversidad, pero él estará ahí, confiado en el Señor. Una mala noticia que pueda venir, está ahí confiado en el Señor. Su disposición, ¿no?, a que la palabra de Dios gobierne su vida. Que la palabra de Dios, mis hermanos, gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Bien, en ti persevera. Tiene que ver anclado en Dios, cimentado en el Señor. Tiene que ver con estar firme, creyendo fielmente a las promesas de Dios. En medio del dolor y la adversidad, creerle y estar cimentado, así como el barco y el ancla. En ese ejemplo, estar ahí, firmes, con una fuerte convicción de que le creemos a Dios. Esa es la verdadera confianza, en medio de cualquier situación. ¿Y qué quiere decir que persevera, ¿no? Podemos ver en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo, que persevera. Miren lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 18, vamos a dar lectura, ¿sí?
Segunda de Corintios 4, del 8, dice la palabra de Dios, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, que vivimos siempre entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos. Nosotros también creemos, perdón que me vuelvo al texto, en el 13, ¿no? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Porque abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Preservaba Pablo, ¿no? Y ahí en medio de las situaciones, él decía, ¿no? Tribulados, mas no angustiados. Y vemos cómo claramente ahí, en la carta a los Corintios, su pensamiento persevera en el Señor. Y también más adelante, ahí nomás, en el capítulo 10, verso 3 al 5, dice así, capítulo 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y veíamos recién aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué es lo que se opone a Dios? Y podemos ver ideas, actitudes, arrogancia. Y esa batalla se da en nuestra mente. Esa batalla la tenemos en nuestra mente, con actitudes, ideas que se levantan. ¿Contra quién? ¿Contra quién se quieren oponer? Contra Dios. Derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Y esta batalla se libra en la mente cuando llevamos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y obediencia tiene que ver, acá específicamente, con escuchar atentamente, ser sumiso a los mandamientos de Dios y a Cristo. Ser sumiso a los mandamientos de Dios y a Cristo. ¿En qué se complace el Señor? ¿No? Podemos ver en el primer libro de Samuel, dice, ¿en qué se complace el Señor? No en sacrificio, sino en qué se le obedezca. Fe y obediencia van juntas, son inseparables. La fe y la obediencia van juntitas y son inseparables. Van de la mano. Y podemos ver a alguien que perseveró en el pensamiento ahí. Podemos ver a Jesús en el desierto. Jesús en el desierto derribó los pensamientos del enemigo.
y permaneció en los de su padre. Escrito está, la palabra escrito está. Venían los argumentos y ahí Jesús perseverando en lo que decía la palabra de Dios, en lo que su padre decía. No los derribó a esos pensamientos. ¿Y qué es llevar cautivo todo pensamiento? Es someter las ideas enemigas para que no nos gobiernen. Esas ideas que vienen, esos malos pensamientos que vienen a nuestra mente, o no vienen malos pensamientos. ¿Nos pasa que vienen malos pensamientos? ¿No? Y la Biblia dice, derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Derribándolo. Para que no nos gobierne. Tomar el control de ellas y someterlas. Puedo poner un ejemplo en esta tarde, ¿no? Puede ser, ¿no?, que los pajaritos estén dando vuelta acá, en nuestra cabeza. Pero una cosa es dejarlo que hagan nido. Porque ahí cuando empiezas a dejarlo que hagan nido, ahí está dando lugar a esos pensamientos. Y dice la palabra de Dios, derribando, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Tú guardarás en perfecta paz a cuyo pensamiento en ti persevera, dice Isaías. Y cosas que nos pasan, ¿no? Hablaba de traumas, de circunstancias que alteran también nuestra confianza, nuestra paz, y nosotros tenemos que llegar a una estabilidad. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esa es la verdadera paz. Jesús es nuestro refugio y dulce paz en medio de cualquier tormenta. Pregunta, ¿podemos evitar las pruebas o las situaciones adversas? No. Ellas son necesarias para nuestro crecimiento, para que nuestra fe crezca. Pero sí podemos aplicar esta promesa para nuestras vidas. ¿Y cómo podemos aplicar esta promesa a nuestra vida? Que tú guardarás en perfecta paz a cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo podemos aplicar esta promesa a nuestra vida? Perseverando en su palabra. Venciendo esos pensamientos que vienen, esos argumentos que se levantan y que se oponen a Dios. Todo lo que es contrario a Dios. No alimentarlo. Lo que vemos, lo que leemos. No alimentarlo. Sino que nuestros pensamientos sean alineados a la voluntad de Dios, a su palabra, ¿no? Porque mis pensamientos son mucho más altos. Y nosotros siempre debemos elevarnos a buscar esos pensamientos, los pensamientos de Dios. A buscarlo a Él. San Juan, ahí nomás, 14:27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os doy, mi paz les dejo. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo, dice el Señor. Y para ir concluyendo, también podemos ver que cuando pasamos pruebas diversas, lo que nos dice la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por sumo gozo. Cuando estén en dificultades, en pruebas, en tribulaciones, estén
gozosos en medio de las pruebas y situaciones. Lo mejor es confiar, orar y descansar en esa paz que Dios nos da. Saber esperar en Dios y descansar en esa paz que Él nos brinda. Y antes de cerrar, quisiera ir al primer libro de Samuel. Una mujer que estaba muy angustiada. Capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 8 al 18. Y ahí vamos a ir concluyendo. Dice, Elcana de su marido dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella, en amargura de alma, oró a Jehová. Y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Con eso quería cerrar en esta noche. Te invito a ponerte en pie y a reflexionar en esta tarde-noche. ¿Qué podemos hacer en medio de las dificultades, de las pruebas que esté pasando, de las situaciones? Es confiar en Dios, es orar y es descansar en sus promesas, en la paz que gobierna nuestros corazones. Y vemos ahí a Ana, ¿no? Atribulada, situaciones, un marido que no la comprendía, un sacerdote que la tenía por ebria, pero ahí Ana derramó su corazón, de lo más profundo de su corazón. Y así en esta tarde, pase lo que estés pasando, nadie te comprenda, nadie te entienda, hay alguien que sí te entiende y te comprende lo que estás pasando. Pero debes depositar su confianza en Él. Creerle, pase lo que pase y lo que estés pasando. Entrega esa carga al Señor y créele. Y dice que el texto es claro, dice que Ana no estuvo más triste. Diversas situaciones, complejidades vienen a nuestra vida, pero Señor, nos refugiamos en ti, Señor.
Y a pesar de lo que estemos pasando, no dejamos de confiar en ti, Señor. Es más, Señor, nos acercamos más a ti, a quebrantar nuestros corazones delante de tu presencia y que venga, Señor, y nos ministres con tu Espíritu Santo en esta tarde, donde dejamos, Señor, nuestras cargas, nuestros problemas y te miramos a ti, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Podemos estar confiados si las olas pegan fuerte, Señor. Yo confiaré en ti, Señor. Pase lo que pase, Señor. Levanta tus manos en adoración a Dios y entregale esa situación. Entregale ese problema y descansa en Dios. Créele. En el mundo vas a tener muchas aflicciones, pero el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Te queremos, Señor, adorar y entregar, Señor, cada situación que estemos pasando. La queremos presentar delante de tu trono, Señor, que es tu trono de gracia. No es un trono de castigo, sino un trono de gracia, Señor. Gracia abundante has derramado, Señor, por medio de la cruz. Nos has hecho amigos tuyos, Señor. Estábamos enemistados, pero tú viniste a darnos vida, Señor. Te entregamos, Señor, esta reunión. Te glorificamos, Señor, a ti. Glorificaré porque me has levantado. Te exaltaré, Señor, porque tú me libraste. Eres mi Dios, a ti clamé.